El libro que vamos a presentar es un libro bastante especial para Virus, no solo por la aportación que hace a un tema que hemos tratado en la bibliografía vírica desde diferentes puntos de vista, como es la cárcel, el papel de la cárcel en los procesos de represión y control social. También porque hace tiempo que buscábamos la publicación de un libro sobre el que ha sido el proceso de organización más importante de presos sociales dentro de las cárceles del Estado español, un proceso que en su momento no tenía precedentes y que posteriormente no ha tenido nada que se le iguale. Y hacía muchos años que, como editorial, Virus buscaba el libro que finalmente ha escrito César Lorenzo y que es un trabajo espectacular y el primero que llena el vacío sobre una historia que de otra manera hubiera estado totalmente ocultada por la historia oficial. Para presentarlo nos acompaña José Solís, alguien que ha vivido las luchas de los presos desde dentro y desde fuera y sigue haciendo un trabajo militante importantísimo en ese sentido. César Lorenzo, que es el autor del libro y que, como os digo, ha hecho un trabajo espectacular, y Iñaki Rivera del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, que es probablemente de los espacios que han conseguido algo que a veces parece que resulta quimérico, que es que desde espacios académicos se generen formas de hacer capaces de contribuir a las luchas sociales y muy concretamente en este caso también a las luchas por los derechos de la gente presa. Dicho esto, empezará hablando Iñaki, continuará José y acabará César. Para mí es un momento de una enorme alegría, la verdad, de poder estar aquí con todos vosotros por motivos diversos, la verdad, que muy brevemente puedo decir. Obviamente, por la presentación del libro de César Lorenzo, de lo que inmediatamente vamos a mencionar algo, poco, para que luego sobre todo hable él y vosotros, si queréis comentar cosas después. También por estar aquí y por haberme reencontrado ahora con unos cuantos amigos y compañeros de muchas historias que en algunos casos hace muchos años que no veía. Y que algunos también me recuerdan a otras personas que ya no están presentes, vivas entre nosotros, pero que están en el recuerdo de muchos años de todos los temas que se vinculan a esto que nos toca hablar aquí, y por estar aquí con la gente de Virus nuevamente, con quienes nos unen muchísimos años ya, no sé cuántos, de publicaciones e historias diversas. Por estar con José Solís, con quienes nos conocimos, como algunos saben, otros no, en el interior de la cárcel, en una situación durísima en aquel momento, en lo que luego dio origen al famoso proceso de malos tratos y torturas que hace poco se vivió en Barcelona, y con César, obviamente, el autor de todo esto, de toda esta investigación, que es en definitiva el que aquí hoy nos convoca para este acto. Así que, sinceramente, son muchos los motivos para estar contento, dentro de lo difícil que es emplear esa palabra por los temas que tenemos entre manos, pero es un momento de una serie de reencuentros aquí, de reuniones entre gente que creo que hay que celebrarlo, ¿no? Que aquí estamos todos juntos, y pese a tantas cosas, pues aquí seguimos todos juntos, trabajando y en este caso presentando algo fantástico como vamos a ver.
Yo quiero decir dos cosas fundamentalmente y luego callarme. Primero, cómo conocí a César, el autor de este libro, y cómo se dio ese acercamiento que ahora termina en la publicación de esta obra. Hace bastantes años atrás, no me acuerdo sinceramente cuántos, él a lo mejor se acuerda mejor que yo, nos conocimos porque él estaba realizando lo que por entonces eran un poco los primeros trabajos, ¿no?, de estudio y acercamiento, no solo a la historia, a reconstruir para escribir la historia de la Coppel, sino en general a todo el momento penal y carcelario de aquellos años entre el 75, 78 aproximadamente. Y él se acercó a mí, empezamos a hablar, porque yo había empezado también, unos cuantos años más atrás, a trabajar sobre ese tema. Y entonces, bueno, empezamos a juntar un poco entre ambos lo poco que hasta por entonces, digamos, se había reconstruido con la memoria de aquella historia. Cuando yo empecé a trabajar en ese tema, prácticamente nadie hablaba, salvo los que habían sido directos protagonistas, evidentemente, de esta historia, y de la mano de alguno de ellos, de dos personas en concreto, yo conocí todo esto. Yo hacía 2 años que había llegado a España, era aproximadamente el año de 1982, por entonces, y yo quería trabajar, estaba terminando mis estudios de Derecho, y quería trabajar mucho en el tema carcelario, producto de experiencias mías en ese tema anteriormente en la Argentina, de lo que venía muy tocado por entonces. Y me llamó poderosamente la atención al llegar aquí, como en tantos temas muy lamentables de España, por cierto, la enorme falta de memoria y de consideración con el pasado, todavía entonces muy reciente. Y de una manera absolutamente intuitiva, en realidad, sin ningún tipo de guía de nadie que me ayudara un poco en eso, bueno, una persona me fue llevando a otra, un documento fue llevando a otro, y desde el punto de vista estrictamente universitario, digamos así, me llamaba poderosamente la atención el tipo de relato, de descripción histórica que se había hecho sobre la reforma carcelaria en España, la ley penitenciaria de 1979, que es la que a mí me tocaba estudiar en la facultad, e inmediatamente me iba a tocar enseñar a los estudiantes inmediatamente entonces. Y entonces empecé a ver realmente la existencia de dos historias, como hoy en día, 33 años después más o menos, claramente ya puedo verlo con toda claridad. Entonces ni lo veía, y uno podía ser un joven atrevido que encima no era de aquí y se metía a estudiar este tipo de situaciones. Había una historia oficial, que es la que se ha contado y en la que en el ámbito político, jurídico, fundamentalmente siempre se ha contado, que es haber señalado la historia de la transición y en el ámbito carcelario todo el proceso de García Valdés y director general entonces de instituciones penitenciarias y principal impulsor de la ley que terminaría siendo la ley del 26 de septiembre del 79, como una historia producto del máximo, dicen todos los libros de derecho penal, penitenciario, manuales, todos repiten lo mismo, ley que se aprobó el 26 de septiembre de 1979 por unanimidad de todos los grupos políticos en el Congreso y por aclamación en el Senado. Frase repetida hasta el cansancio que daba la idea de que además esa ley, como lleva el número 1 de la democracia española, como ley orgánica, no como ley ordinaria, bueno, como ley de desarrollo constitucional, es la ley número 1 de la democracia. Claro, entre ese número 1 que lleva y que se cuenta como fruto de esa total unanimidad, digamos, de la clase política de entonces, dio siempre la sensación, como se nos contó esta historia, de que efectivamente la transición había sido, en el ámbito carcelario, una transición modélica, no violenta, absolutamente consensuada, que llega casi, en fin, por
por arte y magia al Congreso de los Diputados, se discute un poco y por unanimidad todos votan a favor y en el Senado la aclaman y por tanto, en definitiva, nace con toda la legitimidad democrática que nadie puede poner en cuestión. Bueno, esa es la historia oficial que hasta el día de hoy predomina en el ámbito político, ministerial, académico, universitario, etcétera. Y yo fui descubriendo, como dije antes, por gente y por documentos que me fueron llevando, otra historia absolutamente sepultada, que nadie comentaba. No solo la existencia de las acciones protagonizadas por Coppel y otros grupos también de entonces, sino importantísimas iniciativas que habían dado pie a la redacción, por ejemplo, de un proyecto de ley de indulto a presos sociales, que había tenido entrada en el Senado de entonces, después de atravesar muchas dificultades que boicoteaban o torpedeaban, digamos, su ingreso para la discusión. Un texto articulado que preveía la excarcelación de multitud de presos de entonces, un ahorro de las plusvalías que se ahorraba el Estado en el mantenimiento de los presos para la creación de un fondo económico, para la manutención de los presos que fueran excarcelados si aquel proyecto de ley de indulto a presos sociales hubiera prosperado. Y entonces uno iba pensando, pero todo esto, aparte del accionar concreto en el interior de las cárceles, esto fue algo mucho más, ¿no? Pensaba uno en aquellos años, ¿y cómo es posible que esto no lo cuente nadie en España? Que no se haya contado por nadie, que ningún libro de derecho penal, de penitenciario, de historiadores sociales o del derecho tampoco lo contaran, y que todo eso que era la otra parte de la historia, digamos, no contada, no formara parte también del conocimiento que la gente tiene que aprender y que tiene que conocer. Y entonces, bueno, yo me fui dedicando, en fin, muy rudimentariamente en realidad a eso, como digo, sin ninguna guía en realidad y aprendiendo un poco sobre la marcha. Mucho tiempo después, muchos años después, entendí que todo eso en realidad suponía poner verdaderamente en acción todo el dispositivo de la memoria en el sentido más claro de la expresión, es decir, construir, si la historia y la memoria son dos categorías que las dos se ocupan del pasado, el trabajo de la historia y el trabajo de la memoria es absolutamente diferente. Y la diferencia es y debe ser radical. La historia ha dado cuenta precisamente de estos proyectos de los vencedores. La memoria, que también es una categoría que puede y debe ocuparse del pasado, puede evocar y traer a la escena aquellas historias de los vencidos, aquellas historias que formaron parte de la escena, pero como fueron derrotadas, al menos en la escena política, parlamentaria, etcétera, no formaron parte posteriormente del relato oficial de los historiadores. Y sí, los que puedan poner en acción ese dispositivo de la memoria pueden rescatar todo esto y traerlo, digamos, a la escena. Bueno, esos fueron los inicios, en definitiva, de todo aquello. En esas circunstancias, más adelante, conocí a César, quien él de verdad y mucho más conocedor que yo y con algún camino tal vez un poco avanzado por aquellos primeros estudios, él pudo dedicarse de verdad al trabajo realmente de reconstrucción de toda aquella memoria que yo he tenido ocasión de poder seguirlo bastante de cerca a lo largo de todos estos años, en diversas publicaciones, primero preliminares, más pequeñas, mientras él iba haciendo lo que termina siendo su tesis doctoral en historia, que ahora se publica, digamos, en otro formato, afortunadamente no en el de una tesis doctoral, liberado de todos los compromisos, digamos, que todo eso tiene, en un magnífico libro, que me alegro incluso de ver ahora en el prólogo también, justamente, aunque no lo he podido leer porque me lo acaban de dar, que justamente se haga una apelación también a la categoría de la memoria, finalmente detrás, en determinados centros de documentación y demás que han sido los que han hecho posible verdaderamente que se mantenga esto. Esto es una historia, por tanto, de aquellos años, alimentada sobre todo de esa otra categoría que es la de la memoria, y es un libro, por otra parte, y desde un punto de vista muy personal y subjetivo, muy, muy esperado. Hubo varios intentos frustrados de otras personas de contar toda esta historia que quedaron
por motivos X en el camino, y este es el que finalmente ha podido llegar a su fin, y por lo tanto ahora tenemos para siempre, ¿no? A veces yo veo ahora en la universidad, cuando se les habla de esto a los estudiantes, que sí que ya han podido acudir a otra manera de acercarse a conocer el pasado, completamente diferente a la que nosotros no tuvimos ocasión de conocer en aquellos años. Y bueno, de alguna manera entonces la historia está más completa, la historia ya no es solo la mitad, como se contaba antes, sino que ahora esta historia se nutre de la otra mitad, y por lo tanto es una historia un poco más justa, entendido ese concepto tan difícil de la justicia, en el sentido de que al menos todos sean traídos a la escena, todos sean puestos sobre la mesa, y no solo uno, digamos, con el olvido de otros. Así que espero que realmente el libro tenga, como tendrá seguramente, una preciosa acogida, y que todos podamos acabar de aprender muchísimo en esto. Esto es lo que se me ocurría que podía contaros, ¿no? Así que creo que sigue José. Adelante, ¿no? Bona tarda. Agrair aquest espai alliberat, la convidació per poder visibilitzar el que és la presó. Y bueno, ¿no? También ahí a recordar, como ha recordado Iñaki, ¿no? Que nos conocimos en una situación muy complicada. Para mí lo importante de todo esto es que por mucha represión que nos han impuesto, realmente no han podido, ¿no? Con nosotros, que aquí estamos el día de hoy, y eso es lo importante. También agradecer a Editorial Virus, ¿no? Que para mí y para muchísimas compañeras y compañeros en lucha es muy importante esta editorial. Yo ahora mismo haciendo memoria, ¿no? Lo importante que es el tema de la memoria, cuando recibía libros, ¿no? de Virus, de Iñaki y de otras personas, ¿no? El poder tener una lectura allí dentro crítica, pues es como un balón de oxígeno hacia los presos, ¿no? También agradecer al autor de este libro, que para los presos es muy importante, ¿no? Muy importante que no quede todo en la pérdida de memoria, en definitiva, de que haya un buen documento recogiendo todo lo que fue una transición en las cárceles. Y bueno, yo voy a contar un poco así por encima de el por qué entré en prisión. Yo estuve muchos años en prisión, estuve un total de 10 años y 8 meses. Yo también en las condiciones que estaba, pues cuando llegas a otra cárcel con un expediente de un amotinamiento, y en dicho expediente constan un montón de falsedades, que si tú eres uno de los que ha intentado pues agredir o etcétera, ¿no? Que no fue así, porque un motín es un acto de legítima defensa, ¿eh? Es cuando la acumulación de los derechos humanos se acumulan en un patio, ¿no? Pues el preso no tiene otro callejón sin salida que tener que autodefenderse, ¿no? Ante las torturas sistemáticas, como se estaban dando en Cuatro Camins. Bueno, pues este fue mi periodo ahí por tema de FIES, ¿no? El tema de FIES, estás totalmente incomunicado, depende de la cárcel que estés, tienes una hora de patio o no tienes ni patio. Yo he estado meses sin patio. Esposamientos masivos, te esposan incluso dentro de la cárcel. Bueno, todo tipo de vejaciones. Para mí hoy es bastante importante hablar del tema de presos, ¿no? Normalmente aquí en el Estado y en otros estados del mundo se suele etiquetar mucho a los presos, ¿no? Desgraciadamente se suele hablar de los mal llamados presos sociales, presos políticos, etcétera, ¿no? Y aquí me gustaría puntualizar esto bastante, porque bueno, ¿no? Normalmente se dice, ¿qué es un preso político?
¿Qué es un preso político? Para mí, presos y presas políticos somos todos y todas, ¿no? Porque somos sujetos políticos, sociales. Entonces, unas condiciones sociales llevan a la población a la cárcel y sobre todo a la población pobre, marginal. Pues este es el denominado preso común. Para mí, ¿qué son los presos? ¿No? Por ejemplo, los llamados presos políticos. Es la persona que estando fuera de la cárcel, en un mayor espacio de movimiento, comete o no comete y va encarcelado por un tema político. Para mí es un preso político. Y aquí viene un punto que es muy importante. El preso político es la persona que mediante una acción o X, mediante su conciencia, y esto es muy importante, conciencia política acaba en la cárcel. La palabra conciencia, mediante su conciencia, vuelvo otra vez con el tema de la conciencia, que es muy importante, mediante su conciencia lleva una lucha dentro de la cárcel. Y para nosotras, sobre todo desde la campaña Cárcel igual a tortura, tenemos un grupo de presos y presas en lucha que son presos de conciencia. ¿Por qué? Porque nosotras también consideramos que la única persona que puede etiquetarse es el sujeto político mediante su conciencia política. Que nosotros tampoco somos nadie para etiquetar que si presos políticos o sociales y tal. Y para nosotras este tema es bastante importante. Y bueno, el tema de los presos llamados de conciencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando entré en la cárcel, pues bueno, me condenaron a 8 años y 8 meses de cárcel. Y dentro de la cárcel pues eché muchísima conciencia del por qué estaba en la cárcel. No me había presentado al servicio militar, había lumperizado mi propia vida, ¿no? Había consumido drogas, atracado, delinquido, etcétera. Y una vez yo caigo en la cárcel, pues como que hago más conciencia política. Y dentro de la cárcel pues llevo un trabajo de denuncia, de huelgas, de apoyo mutuo a los presos. Y para nosotros entramos en estos términos, ¿no? Presos en lucha de conciencia, los llamados presos políticos y, desgraciadamente, los presos sociales que, al no tener demasiada conciencia política, no son muy conscientes del por qué se encuentran en sus circunstancias sociales dentro de la cárcel. Luego también quería hablar así un poquito sobre la campaña de Cárcel igual a tortura, porque para nosotras es simplemente el hecho de retener a una persona en contra de su voluntad dentro de cualquier espacio es un hecho ya de tortura, ¿no? En definitiva, que es una máquina del Estado que la utiliza simplemente para esto, ¿no? Para someter a la población pues que no tiene el llamado comportamiento social, ¿no? Y bueno, nada, agradeceros a todos y a todas esta invitación y también recordar, ¿no?, que tenemos ahí la distribuidora Propresos y Presas, que para nosotras también es de libros, es muy importante, porque como antes he dicho, recibir ellos y ellas ahí dentro, tema de libros, textos y todo esto para nosotras es bastante importante. Muchas gracias. Tinc bastant de poder convocatòria, o les jornades potser. La veritat és que estic molt sorprès i molt content que ho vinguin tots i totes. Com que no se'm dona gaire bé parlar en públic, he pensat que us llegiré tot el llibre, començant per la pàgina 1. Però, com que tampoc no ens donarà temps, vull explicar-vos 4 cosas. A ver, yo cuando empecé con este tema de las cárceles, la verdad es que partía de un desconocimiento absoluto. Y lo cual no es extraño, porque la mayoría de la población no tiene mayor conocimiento del tema penitenciario más que por lo que sale en los medios de comunicación, que desgraciadamente no es mucho. Pero sí que debería ser preocupante porque acababa de cursar una licenciatura de Historia y en ninguno de las asignaturas referentes a la transición habían hablado de ello. Incluso seleccionando con
con bastante mala idea los profesores, ninguno me habló de ello, cosa que me chocaba. Esto tiene una explicación, o al menos esta es la teoría que yo defiendo, porque la cárcel desapareció del discurso histórico a partir del año 77. Si pensamos en todo el proceso de recuperación de la memoria histórica que se vivió en España desde el año 2000, 2002 aproximadamente, hasta hace no mucho y que todavía perdura, aunque con menos fuerza, la mayoría de publicaciones, de reportajes, de documentales, de iniciativas de recuperación de esta memoria histórica ligadas a la represión franquista llegan a lo sumo a los años 45, 50, menos ya sobre los años 60, pero definitivamente se cierran con la amnistía del año 77. Es lógico, por una parte, porque el régimen de Franco acaba entonces, después empieza otra cosa que no es franquismo, por más que algunas instituciones perduren, pero no es lo mismo. Pero particularmente la cárcel como institución estatal, institución centenaria, inamovible, continúa ahí y no desaparece. Y sin embargo, la memoria o el proceso de recuperación de la memoria se ha parado ahí. Al fin y al cabo, en nuestra sociedad no se habla de ello. La cárcel permanece reservada, es un coto vedado a los juristas, a los sociólogos, los más atrevidos quizá, y a los periodistas de sucesos. Cualquiera que se interese por este tema, tarde o temprano acabará consultando crónicas periodísticas, crónicas de juzgados, porque no hay un trabajo sistemático de estudio desde el punto de vista de la historia social de la cárcel del presente. Yo creo que sí se puede hacer. De hecho, este es un ejercicio o un intento de llevarlo a cabo. Por lo tanto, conocer qué pasó, entender cómo se gestó este movimiento que yo descubrí por pura casualidad, fue mi primera pulsión a la hora de abordar este tema. Intentar unir las múltiples piezas de un puzzle que a mí me resultaban inconexas. No creía que semejante agitación, que semejante terremoto huelguístico, semejante movimiento, agitación colectiva durante tantos años seguidos en uno de los principales pilares del Estado, como era el sistema penal y penitenciario, pudiese pasar desapercibido para el conjunto de estudiosos de la transición. Y sin embargo, por más que intentaba leer y aprender de este tema, me daba cuenta que no, que la cárcel desaparecía completamente con la amnistía del 77. Bueno, 9 años después de empezar, el resultado realmente pues es un relato. Yo he construido un relato que propongo, hago público en este momento y abro a discusión y a crítica, por supuesto, de lo que aquello fue. Obviamente, al hacerlo, imprimo una determinada visión, una determinada óptica, pero no me escondo por ello. ¿Qué óptica imprimo? Bueno, pues ya lo he dicho algunas veces también, Iñaki es testigo de ello. Soy discípulo y heredero de una tradición de pensamiento crítico, o de dos concretamente, para ser más exactos. Una de pensamiento jurídico, penal, crítico, con el desarrollo de los sistemas penales y penitenciarios, y también me considero, o me gustaría creer que formo parte de una tradición de historiadores sociales que han desmontado, que han ayudado a desmontar la transición como producto acabado, inmaculado, impoluto, en letras doradas de mayúsculas, ¿no? La transición española a la democracia fue un proceso complejo, donde no hubo un piloto del cambio, no hubo un proceso de la ley a la ley, como se ha afirmado tantas veces, sino que fue la confluencia de múltiples interacciones, muchas de ellas de abajo a arriba y no de arriba a abajo, como se ha argumentado en determinados medios, la que nos condujo a la situación que llevó a la instauración del régimen actual. Y mientras recopilaba esta información para elaborar este relato, este discurso, me daba cuenta que los pocos pero valiosísimos testimonios que me informaban de esta experiencia estaban, permitirme la expresión, deseosos o demandaban
una memoria colectiva. No porque no la tuviesen en su foro interno, pero sí porque consideraban que no se había hecho pública, que en un momento en que había una efervescencia de recuperación de la memoria histórica, este colectivo, no solo el de presos sociales, sino toda la gente, mucha gente que se movía alrededor de los movimientos sociales más marginales, especialmente el movimiento libertario, no estaba siendo reconocido en su justa medida por la lucha que había desempeñado contra la dictadura y ya en transición. Este libro también es una pequeña aportación, mi pequeña aportación, obviamente no pretendo ser el mesías de nada ni erigirme en ídolo, pero también es un intento de codificar esta memoria, es un intento de recuperar, de fijar en el imaginario colectivo estas otras transiciones posibles. Pero quedarnos en ese ejercicio de nostalgias, o mejor dicho, si nos quedásemos en ello como un ejercicio de nostalgia, no aportaría demasiado. Sí, aportaría una visión más, diferente, nueva, sobre la transición, sobre el modelo de cárcel del tardofranquismo, que nos lleva hasta la actualidad, pero no nos haría replantearnos el presente. Y yo creo que en el tema penitenciario, y lo he intentado plasmar en el libro, no sé si lo habré conseguido, la frase de Benedetto Croce es más real que nunca, y es que toda historia es historia contemporánea. El hecho de que no hubo una cesura, un corte en el sistema penitenciario del tardofranquismo a la transición, o si lo hubo, fue muy fragmentado y tuvo tintes verdaderamente lampedusianos, ¿no? Al entender que todo cambió para que nada cambiase. Si pensamos en el fin último de la cárcel como sistema de control social asociado al modelo de desarrollo económico y político que tenemos, en el fondo pues no permite hablar de una verdadera transición, sino que hay una línea de continuidad evidente. Decía que si hubiese quedado en este ejercicio de nostalgia no habría tenido el valor o la fuerza que yo creo que debe, o me gustaría pensar que puede tener este libro y que puede tener, sobre todo la lectura del libro, la potencialidad de la lectura del libro. Y es la siguiente, es ayudar a pensar el presente. Cuando les envié el manuscrito a Virus me dijeron, hombre, está muy bien, pero ¿por qué no haces un capítulo o lo alargas hasta la actualidad? Les dije, no, es imposible, no puedo. He dedicado 400 páginas a hablar de 4 años, no puedo dedicar 20 a hablar de 30 años. Pero la verdad es que tenía esa necesidad de alargarlo hasta el presente para dejar claro que las prisiones siguen ahí. ¿Por qué no se ha reivindicado la figura del preso común o la figura de esta otra transición alternativa de la que aquí, por ejemplo, tenemos una exposición magnífica? Bueno, pues porque la figura de los presos comunes sigue estando denostada hoy en día. La cárcel ha desaparecido completamente el discurso hegemónico del discurso social y, por lo tanto, el pasado, nuestro interés por el pasado, se refleja en nuestro interés por el presente. Os voy a poner un ejemplo. La presencia, la persecución primero y la lucha en su reivindicación de condición de colectivo, del colectivo LGTB, de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, que se ha producido recientemente, la publicación de libros, de memorias, de documentales, artículos periodísticos, esto que ha sucedido a partir del año 2004, más o menos, a raíz de una serie de leyes que han reconocido, todavía insuficientemente, la condición de estas personas, ha permitido también reconocerles su pasado. No va a producirse este paso en el caso de los presos comunes, porque los presos siguen siendo elementos incómodos en nuestra sociedad, siguen estando a la sombra de la sombra. Por ello, si de algo puede servir este libro es para ayudarnos a pensar el presente, a través de pensar el pasado. Bien, y digo que con esto retomo lo de la continuidad, porque uno de los fracasos de la cárcel en transición
es que siempre está en perpetua reforma. Iñaki ha hablado de la primera reforma penitenciaria. La cárcel se está reformando desde sus inicios. Ya en el siglo XVIII se hablaba de reforma de la cárcel y hoy en día se sigue hablando de reforma de la cárcel. Sin embargo, la Modelo, que está no muy lejos de aquí, 110 años después de su abertura, sigue en pie. En el año 76, por cierto, ya se hablaba de trasladar a la Modelo y cerrarla. Pues sigue en pie y todavía va a seguir en pie durante unos cuantos años más. No hay dinero, dicen, y ahora en situación de crisis más todavía, ¿no? ¿Cómo va a haber dinero para arreglar el sistema penitenciario, para dignificar las condiciones de reclusión si tenemos una crisis galopante? Antes se destinará estos recursos a otros ámbitos como la sanidad, la educación o las pensiones. Bueno, yo creo que sí que hay dinero, lo que pasa es que no hay voluntad. Los recursos destinados al sistema penitenciario y la capacidad de infringir daño han ido dibujando una tijera en democracia. Los recursos han ido a menos, en todo caso han ido a funciones de control, y la capacidad de infringir daño por parte del Código Penal en las sucesivas reformas ha ido hacia arriba. Hay dinero. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda afirma que el fraude fiscal sube el 23% del Producto Interior Bruto, 89.000 millones en 2011. Quiero decir, hay dinero, lo que pasa es que no se destina a lo que se debería destinar. Y sin embargo, en España, como os digo, el sistema penitenciario, el sistema penal penitenciario ha ido al alza. España ha llegado a tener 76.000 presos, más que en muchísimos años de la cruel represión de posguerra. Se ha situado a la cabeza de los países europeos en número de presos por 100.000 habitantes, solo por detrás de los países de la extinta Unión Soviética, y sin embargo es uno de los países que menos tasa de criminalidad de la Europa occidental tiene. Y la cárcel, y con esto ya voy acabando y antes de daros las gracias, la cárcel, aunque no está presente en nuestras vidas porque se han retirado del centro de las ciudades y, salvo la Modelo y pocas más, permanecen al margen de nuestra visión, son cada vez más cercanas. ¿Y por qué digo esto? Porque la porosidad de la cárcel para entrar, que no para salir, cada vez es mayor. Esta semana una noticia de prensa afirmaba que 2.000 personas habían sido encarceladas a lo largo del año 2012 por delitos de tráfico. De tráfico no de estupefacientes, que serían muchísimos más, sino de tráfico, de tránsito, de delitos de conducta vial o, bueno, en fin, llámesele como se quiera. 2.000 personas, la mayoría de ellos reincidentes por conducir bajo los efectos del alcohol o de otras drogas. Bueno, si reducimos en sanidad, si reducimos en educación, si el Estado recorta cada vez más en los pilares del estado del bienestar, la consecuencia directa, porque son vasos comunicantes, es el aumento del estado penal. No lo digo yo, lo dice gente que sabe muchísimo más que yo y puede verlo cualquiera, es la gran paradoja. Se pueden escribir tesis doctorales, pero también con leer el periódico cualquiera puede darse cuenta que a menos escuelas, más cárceles. Y este es, desgraciadamente, el futuro que nos espera. En fin, no quiero alargarme, solo sí me siento obligado naturalmente a daros las gracias a todos por venir. También a las muchísimas personas que me han ayudado en todos estos años para escribir este libro, desde los testimonios que han aportado su voz y han puesto rostro a colectivos muchísimo mayores, pero que por desgracia no he podido acceder por múltiples razones, muchos de ellos porque han muerto, otros porque ha sido muy difícil localizarlos o otros porque quizá han preferido no dar su voz o yo no los he localizado. Personas que han aportado documentación valiosísima. Pensar que no habría sido posible escribir este libro sin la donación de archivos privados formados gracias a la recopilación de documentación oficial que no está disponible, es decir, el Estado no facilita, ni el Estado ni la Generalitat, aquí no hay distinción ninguna, no facilita la consulta de archivos. En el Archivo Nacional de Cataluña, la documentación que hay sobre la Modelo no incluye ninguno de los numerosos informes sobre
motines y respuesta a los motines que sí se han conservado gracias al trabajo, en este caso, de Paco Marín, que está aquí y le doy tiene todo mi agradecimiento y gracias a él he podido documentarlos. Gracias también a todas las personas que me han recomendado la ingente cantidad de bibliografía con la que he tenido que lidiar, por explicármela muchas veces, porque yo no soy jurista y probablemente haya fallos o déficits que me gustaría corregir, pero bueno, que en fin, en todo caso aquí han quedado. Gracias, por supuesto, a mis amigos, a los de Castelldefels, a los de Barcelona, a los de Santa Coloma, a los de todos los sitios. Os quiero, a mi familia, a Alba, que no ha pogut estar aquí, i bueno, a tots vosaltres. Moltes gràcies. Bueno, es el momento de que planteéis opiniones, intervenciones, dudas, preguntas, lo que sea para que esto sea un poco más rico. Abans que parli el Guille, jo volia donar especialment les gràcies a Virus, que ara me n'acabo d'adonar que no els he donat les gràcies, i han fet un magnífic treball de maquetació, d'edició. El llibre té més de 40 fotografies i la veritat és que el treball de composició és increïble gràcies a tota la gent de Virus, això sí que volia dir. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies al César i després, algo que penso que és molt difícil amb el tema penal, presons, parlar de coses que sempre es mosseguen la cua, però aquí es mossega la cua cíclicament. Tu parlaves de la invisibilitat de les presons, de les penes i tal, però estem parlant d'unes penes que fa uns anys hi havia una redenció, un no sé què, un no sé quantos, i un codi penal que a mesura que s'ha anat consolidant el sistema democràtic ha anat incrementant de forma exponencial la pena de presó. La pena de presó ara ja estem amb una pena, cadena perpètua, etc. Jo penso que això és un tema molt important. El que tu dius, el llibre reflexa un moment, però és que aquest moment repressivament, actualment, s'ha anat triplicant exponencialment. En aquells moments s'estava al voltant de 20 anys de presó, ara estem parlant de presons perpètues o presons a 30, 40 anys vista i al cap de 40 anys potser t'ho revisen. És horrorós. Vull dir, trobo que han aconseguit fer callar la presó i en canvi han mantingut la repressió a base d'aquest silenci social que potser no denuncia com en aquell moment les presons, no denuncia les situacions de violència que ha patit el company i que han patit molta gent i ara actualment estem en penes perpètues. Jo penso que això és una reflexió, només una reflexió, no és una pregunta, sinó una reflexió. Sí, el Guille té raó. L'enduriment del Codi Penal, com sabeu, el Codi Penal es va reformar l'any 95, es va abolir la redenció de penes per el treball que permetia reduir condemna a raó de 2 dies per cada dia treballat, és a dir, una persona que estigués en presó podia reduir 2 dies de condemna per cada dia que desenvolupés qualsevol tasca, des de neteja de la galeria fins a treball de tallers. Això es va acabar el 95 i des de llavors, des del 95 al 2006, la duració mitjana d'estança en presó es va doblar pràcticament. Va passar, em sembla que de 9 mesos de mitjana, compte mitjana, aquí incloc els presos preventius, a gairebé 17 o 18 mesos. És a dir, que el Codi Penal ha anat, com us deia, endurint-se. I, evidentment, la duració de les penes també, a nivell de Codi Penal. El 1981 es va fer un projecte de Codi Penal que contemplava com a pena màxima 20 o, per casos extrems, 25 anys de durada, i en l'actualitat estem parlant de 40 anys per casos extrems i prisió perpètua revisable, que no és una altra cosa que cadena perpètua. Sí, l'Iñaki, que
tú sabes mucho más. Al hilo de lo que dice Guille, una reflexión más o menos similar a lo que estás diciendo. Todo esto está repleto de un montón de paradojas, por llamarlo de alguna manera, de cosas aparentemente inexplicables y de situaciones de las que uno debería de esperar lo contrario de lo que muchas veces termina sucediendo. Y cito dos. Una histórica de la época de la dictadura franquista y una del presente, o de estos últimos 30 años hasta el presente. Dos aparentes paradojas de las que cabría la pena reflexionar mucho porque pueden dar mucho juego para entender algunas cosas. La historia, si uno dibujara en una curva, que alguno lo ha hecho, si uno dibujara la población encarcelada desde 1939 hasta la muerte de Franco en el 75, hasta el 20 de noviembre, verá que no es ¿cómo se dice? No es lineal, tiene oscilaciones, pero si uno la partiera hiciera una línea promedio, la línea de la población penitenciaria es constantemente descendente. De cifras de 1939, imposibles entre los propios historiadores de ponerse de acuerdo entre lo que habían en horquillas que cifran entre 150.000, 200.000 personas para 1940, en cárceles, establecimientos militares, conventos religiosos, silos, lugares de guardar grano en los puertos, etcétera, etcétera, o sea, mucho más que cárceles, 200.000 presos si quieren, a prácticamente 7.500, 8.000 para finales de 1975, la muerte de Franco. Una línea constantemente descendente. Si uno traza esa misma línea desde 1976, más o menos en adelante, hasta la actualidad, la línea es constante en la democracia, digamos así, a diferencia de la dictadura, la línea es absolutamente ascendente. Yo no quiero decir con esto que gracias a la dictadura las cárceles se fueron vaciando y como consecuencia de la democracia se fueron llenando, pero tampoco digo lo contrario. No digo nada, simplemente las cifras son las que son. Las cifras en un caso van hacia la baja y en el otro van hacia la alta. Debería de ser un motivo de reflexión cómo es posible que en la dictadura constantemente las cárceles se fueran vaciando y mucho, además, producto de muchas cosas que sería muy complejo de estudiar, de muchas instituciones, decisiones, momentos históricos determinados, indultos generales, muertes, libertades, redenciones de la pena que llegaron a valer 1 por 15 días, en fin, una serie de historias, pero la realidad dibuja esas dos líneas. Primera como paradoja, ¿no?, que debería de hacer reflexionar muchísimo. Y otra de otro orden, muy, muy distinta, pero que tiene que ver con la historia de esta cárcel en democracia, de este momento, que en la parte final, como parece que César, no lo conozco todavía en el libro, ha introducido hasta el presente, ¿no? Unas cárceles en aquellos años que obviamente explotaban, por decirlo de alguna manera, con un accionar colectivo tremendamente convulso, como da cuenta el libro y tantos de ustedes conocen y han vivido, y unas cárceles del presente que no explotan. Unas cárceles bastante quietas, más allá de, por supuesto, expresiones aisladas, pero muy aisladas en comparación con lo de los otros años. Hay algo que yo también conocí de un último comunicado, no sé si último, no me acuerdo exactamente, de Coppel, en el momento final, que dijo algo para mí absolutamente, no sé si eran conscientes de lo que decían, y que hoy, 30 años después, cobra una virtualidad absoluta en cómo se ha demostrado lo que uno de esos últimos comunicados o manifiestos señalaba. Por lo visto, cuando se conoce lo que fue el proyecto de ley penitenciaria de entonces, un año antes o no sé cuándo lo hayan conocido exactamente, cuando se había armado esa comisión de los 50 expertos con García Valdés para hacer la ley penitenciaria, hay por ahí un comunicado de Coppel al final que dice: el premio y el castigo son los pilares sobre los que descansará la nueva legislación penitenciaria en el caso de que la misma fuera aprobada. Y ese premio y castigo, premiar la buena conducta de un preso y castigar la mala conducta de un preso,
ha motivado absolutamente en los últimos 30, 35 años la necesidad de los presos de salidas individuales, en detrimento de actitudes solidarias o colectivas. Y hablando con infinidad de presos en estos 30 años, constantemente uno te decía, ¿cómo no voy a poner yo la firma en un escrito colectivo que me han pasado porque le han pegado a un compañero, o por la mala calidad de la comida, o en fin, o por un traslado arbitrario, por lo que sea? Pero ¿sabes qué pasa? Si yo pongo la firma en ese escrito colectivo de denuncia, me estoy jugando el permiso de salida, que me estoy trabajando desde hace 2 años, 3 años, esperando la visita de la educadora o del profesional de turno del equipo de tratamiento, y si aparece ahí mi nombre, o sea, no me pidas que lo firme, no me pidas esto, porque por supuesto que estoy de acuerdo y lo haría, pero no puedo hacerlo porque tengo que currarme, en definitiva, esta salida. Necesito salir, y si hago esto, no podré hacerlo. Y constantemente este tipo de respuestas que han hablado de que, así como algunos dicen muy alegremente que el tratamiento penitenciario es un fracaso, sí, es un fracaso en la función declarada de la reinserción y toda esa historia. Ojo, porque el tratamiento penitenciario es un éxito en la función no declarada de servir de instrumento de gobierno disciplinario de la institución. Han logrado una cárcel quieta, una cárcel que no estalla, una cárcel que se resuelve en salidas individuales en detrimento de esas otras salidas colectivas o solidarias. Y esta es la historia que permanece vigente de esos años hasta hoy, y que hace que desde el discurso oficial del penitenciarismo oficial muchas veces se nos dicen, ¿y ustedes de qué se quejan? Si no ven que en las cárceles no estallan. Si las cárceles no estallan y los presos no protestan más, pues debe ser porque están sus necesidades satisfechas, sus derechos respetados, y no están tan mal como ustedes dicen. Si están tan mal, deberían de explotar, y fíjense, no explotan. Y por tanto siempre es la explicación oficial que se quiere dar a esta manera, digamos, administrativa de gobierno disciplinario de una institución, y por lo tanto fue muy inteligente la operación que se hizo aquí, que por cierto no fue ninguna originalidad, que tradujo al castellano leyes penitenciarias ensayadas en Italia en el 75 para desarmar al movimiento muy fuerte anticarcelario italiano, por ejemplo, la ley Gozzini del 75 y otras similares de Europa, y la operación que se hizo, por tanto, efectivamente se revela después, 30 o 35 años después, en situaciones distintas, obviamente. Ya sé que hoy explotan muy pocas cosas en comparación con otros años de los años 70, pero realmente ha sido una operación sumamente inteligente de gobierno, de control disciplinario de la institución carcelaria, que me parece también muy paradójicamente, entre comillas, y que tampoco ha sido muy estudiada como creo que debería ser, y intentaría dar una explicación o una interpretación a la situación del presente, que a veces asombra que de alguna manera no pasen más cosas de las que uno esperaría que pasarían, ¿no?
viendo que no hay ninguna otra palabra pedida, me gustaría plantearle una pregunta a José y otra a César o a Iñaki, quien quiera responderla. A José me gustaría preguntarle si, de la misma manera que sabemos que tanto en la academia como a nivel social y mediático, esa historia de la COPEL y del movimiento de presos durante la transición ha desaparecido, si dentro de la prisión ha desaparecido también. Si de alguna manera los presos, 30 años después, de alguna manera hablan o tienen un relato sobre la COPEL, o si dentro de prisión la COPEL y ese movimiento ha desaparecido. Y a Iñaki o a César me gustaría preguntarles si también hay una historia no contada de luchas de mujeres presas, que eso es algo que, por ejemplo, también me da la impresión que es prácticamente inexistente, una historiografía que recoja las luchas de mujeres presas. Sí, dentro de la cárcel, ¿no? Es bastante latente de la memoria de la COPEL y de su lucha. Incluso hay muchas presas y presos que siguen estando en la cárcel, ¿no? Y habían participado en la lucha de COPEL, como Antúnez Becerra, que ahora mismo está en la prisión de Cambrians II, condenado a una cadena perpetua encubierta, porque por el tema del motín de Cuatro Camins lo han condenado al compañero a 20 años de cárcel, se le ha hecho una acumulación dentro de condenas, cuando realmente ni hubo muerto ni hubo nada, y se ha juntado con muchísimos años de condena, ¿no? Y sí, dentro de la cárcel sigue habiendo bastante memoria del tema de la COPEL, porque desgraciadamente aún siguen cumpliendo muchísimas personas que después de haber salido de la cárcel volvieron otra vez dentro, y sí, es muy latente, sí. Mujeres presas en la transición eran alrededor del 5% de la población penitenciaria global. Es decir, no llegaban a las 700 presas en el año 77. ¿Esto por qué lo digo? Porque es todavía más difícil rastrear acciones de protesta en cárceles femeninas que en prisiones masculinas. Las hubo. Hubo motines, hubo plantes, hubo manifiestos liderados por presas políticas, sobre todo presas del PCI, algunas del Grapo, libertarias, pero es muy difícil documentarlas. En esos momentos había 3 cárceles de mujeres estables, la Trinitat en Barcelona, Yeserías en Madrid y el penal de Alcázar de San Juan. Es difícil documentarlas. Yo en el libro he podido documentar algunas de la Trinitat, sobre todo, que es la cárcel de la que más documentación he podido ver de mujeres. De Yeserías no tiene archivo, bueno, esto Fernando lo sabrá mejor. Pero hubo pocas acciones de resistencia por parte de mujeres, pero las hubo y es difícil documentarlas. Lo que no hubo fue un movimiento del tamaño o de la implicación de COPEL. Ahora bien, no quiere decir que el movimiento de apoyo en la calle, que forma parte, bajo mi punto de vista, del movimiento de apoyo a presos sociales, porque una cosa es la acción desde dentro y otra es el magma que se movía alrededor, o la corriente de apoyo que se movía alrededor, ahí sí había muchas mujeres y desempeñaron un papel fundamental, igual que durante toda la dictadura en apoyo a presos y presas, obviamente hombres y mujeres presos. Bueno, Fernando, que aparte de todo es un especialista en prisiones de mujeres,
se refiere a un episodio realmente muy bonito que tuvo lugar en el año 78 en la cárcel de la Trinitat, lo que después fue cárcel de jóvenes. En esos momentos la cárcel de la Trinitat estaba gestionada mediante un contrato por una orden de religiosas seglares que se llaman las Cruzadas Evangélicas, el Instituto Seglar de la Cruzada Evangélica. En el mes de mayo, creo recordar, hizo una visita el entonces director general Carlos García Valdés, recién nombrado, acompañado de la prensa. Y se publicó en varios periódicos y en varias revistas, concretamente hay un documental, un reportaje muy bueno en Cuadernos para el Diálogo, donde se explican las condiciones en que vivían estas mujeres, sometidas a un régimen de control muy estricto, de restricción de movimientos, obligación de asistencia obligatoria a misa todavía en el año 78, prohibición de vestir pantalones, separación completa entre políticas y comunes, es decir, un régimen, lo califican así las periodistas, de terror psicológico. Esto provocó una ola de indignación en diferentes medios. Ya había habido protestas, obviamente, por parte del movimiento feminista en Barcelona desde el año 77 y más atrás en contra de la práctica de las mujeres, de las cruzadas evangélicas, y lo que hizo la Dirección General en ese momento fue rescindir el contrato al Instituto Seglar. De forma que la prisión, que albergaba no más de 50 presas, se quedó sin vigilantes. Una prisión pequeña, con unas características determinadas, nada que ver con la Modelo, que en ese momento albergaba 1.200 presos, pero esas 50 presas, políticas, algunas y otras comunes, se quedaron sin nadie que las custodiase. Lo que pasó a partir de entonces fue que ellas mismas tuvieron que autogestionarse con el dilema moral que supone para una persona que está privada de libertad tener que hacer lo posible para que su propio encierro funcione de forma autónoma y no se convierta en un caos. Pero esto a la vez permitió una apertura, un cambio radical en la forma en que estaban viviendo, y en los reportajes de prensa de ese momento explican que de golpe, a raíz de este cambio, se permitió tomar el sol en bikini y la periodista añade, y hasta en porretas, que hay alguna. Se hicieron 2 festivales de música, fue Marina Roussel y María del Mar Bonet a cantar. Hubo una presa incluso que tuvo el descaro de pedir hacer una hoguera de San Juan la noche de la verbena, cosa que obviamente le denegaron. Y en definitiva cambió radicalmente la forma de vivir durante unos meses, porque es cierto que al cabo después del verano aproximadamente empezaron a llegar funcionarias del Cuerpo Oficial de Prisiones de Madrid y digamos que la normalidad se restauró. Pero durante unos meses las presas vivieron un cambio radical en su forma de vida, de estar sometidas a una disciplina casi marcial, marcada por un control religioso muy importante, a ser ellas mismas dueñas de su tiempo. Redecoraron las paredes, se juntaron políticas y comunes, cambió la forma de vestir, de vivir. En definitiva, fue una experiencia curiosa, como mínimo. Aunque, eso sí, una presa libertaria a la que tuve la oportunidad de entrevistar me dijo, pero seguía habiendo guardias civiles en las garitas. Es decir, tampoco es que tuviesen la puerta abierta para fugarse. Sí, un pequeño ahí. El día 15 y 16 en La Astilla se va a hacer el Tattoo Circus y viene una compañera de Jerez de la Frontera, Alma, que ella es antropóloga y tiene un tema de una investigación de 7 años muy interesante, que es Mujeres en Prisión. Son 3 grupos, hace un estudio sobre 15 presas llamadas sociales, 15 presas políticas y 15 presas gitanas. Es antes de prisión, durante prisión y después de prisión. Este año será en Tattoo Circus, Mujeres en Prisión. Aconsejo ir a escucharla porque para mí es una charla muy potente. También como dato interesante para que la gente pueda conocerlo, no tiene nada que ver con la historia de aquí que estamos hablando, pero por experiencias de mujeres, hay una filmación preciosa que creo que se puede encontrar en internet, en YouTube, me imagino, de una producción argentina impresionante que se llama La cárcel de Bernarda Alba. No la casa, sino La cárcel de Bernarda Alba. Si pueden encontrarla, no se la pierdan. Acuérdense, es una película no demasiado larga que da cuenta de una experiencia autogestionaria también,
que va jugando a cuento de hacer la obra de teatro de la Casa de Bernardo Alba en el interior de la cárcel. No les voy a desvelar cómo termina, por supuesto, la película, pero no tiene desperdicio, para ver más experiencias de mujeres carceladas. Cuando se suele hablar de democracia, ¿no? Yo suelo decirlo, ¿no? Para mí la democracia es una dictadura absoluta, ¿no? Por lo que yo he vivido, lo he vivido muy así. Luego, el tema de que si se dieran dentro de la cárcel, pudieran haber luchas. En la cárcel normalmente yo por mi experiencia, ¿no? El día del motín, ¿no? Normalmente hay a veces que una gota colma el vaso, ¿no? Tampoco hay que buscar demasiadas condiciones o generarlas, porque a veces las cosas suceden espontáneamente y los motines son bastante así. Luego el tema de los sindicatos dentro de las cárceles, ¿no? Bueno, no es su funcionariado, en definitiva. La cárcel se compone de eso, ¿no? Porque, claro, cuando decimos, ¿qué es la cárcel? ¿Qué es la cárcel? La cárcel es el asistente social, la cárcel es el educador, el llamado pedagogo, en definitiva, el que tiene todo el poder sobre tu persona para poder decidir sobre tu libertad, ¿no? Y luego, bueno, el tema, ¿no? Yo siempre he creído que por lo que he sufrido no creo que los... Claro, porque cuando hablamos de colectivos se puede hablar de democráticos o no democráticos, o yo ahí ni voy a entrar mucho ni voy a salir, pero bueno, normalmente se suele decir ¿qué se quiere? O reformar la cárcel o intentar cerrar la cárcel, ¿no? No olvidemos que el sistema, sobre todo capitalista, y estas formas de configuración de Estado son muy reformistas, ¿no? Como ellos bien han dicho, se plantean reformismos y siempre se ha basado en lo mismo. Y sobre Noelia, bueno, pues que es una compañera que fue violada dentro de la cárcel por los carceleros. Y bueno, ella está haciendo muchísimas denuncias sobre el tema de las torturas y bueno, los grupos de apoyo y que se están solidarizando, ¿no? con ella. Y bueno, a ver qué es lo que pasa con todo esto. Creo que Iñaki tiene que irse. Por una parte, agradecerle no solo que haya venido hoy, sino todas las aportaciones que desde hace años hace a Viru, colaborando de diferente manera. Y no sé si quiere añadir alguna cosa más. No, saludarles nada más y agradecerles que hayan venido aquí a escucharnos. Dije, muy contento de volver a ver a tanta gente, nada más, de todos nosotros. Y que siga todo, por favor, si yo me tengo que ir, que no se interrumpa nada, que no se note. Así que sigan ustedes.
Bueno, yo también antes de marcharte, ¿no? Que no me cansaré, ¿no? de agradecerte el apoyo que nos diste en todo el momento, y que es muy importante los colectivos que estamos en un mayor espacio de movimiento, que haya apoyo dentro de la cárcel, porque yo estoy seguro que no hubiera podido sobrevivir a tal represión si no hubiera sido con todos estos apoyos, ¿no? Seguramente no hubiera continuado con mi vida hacia adelante, ¿no? Bueno, entonces, a ver, si dices eso, claro, no, hay que decir algo más, entonces. Esta historia, como saben, y lo que nos unió con una amistad, ya en realidad no es otra cosa, con José, parte de toda la experiencia de lo que pasó en Cuatracamín. Si que a trancas y barrancas no vamos a hacer ahora aquí la crónica de todo ese proceso, que es bastante lamentable, la verdad. Termina con una sentencia que siempre a uno le deja con una media mueca de satisfacción por un lado y de gran frustración por otra, ¿no? Y sobre todo por todo lo que ha quedado por fuera de ese proceso, ¿no? Que es la imposibilidad de que la justicia realmente se realice de alguna manera, todo lo que no entró ahí, toda la gente que ha quedado fuera, todos los presos que fueron maltratados y que no pudieron participar en esto, todos los funcionarios que participaron y que salieron absolutamente impunes, que son varias decenas, como reconoció incluso la propia administración penitenciaria, es decir, es bastante, desde ese sentido, digamos, la cuestión es bastante negativa, el resultado que todo eso produjo como proceso penal. Sin embargo, y pese a todo eso, se trató verdaderamente, como siempre decimos con José, de algo verdaderamente histórico, creemos, que fue absolutamente torpedeado por todas las partes, que tuvo episodios verdaderamente vergonzosos en cuanto a obstaculizaciones procesales, a amenazas personales, a intentos de descalificación y de criminalización brutales, de una manera hasta excesivamente burda de la forma que se hizo, pero que muestra, alguien preguntaba por ahí por los sindicatos de funcionarios de prisiones, mostraron lo peor verdaderamente de sí mismos en una reacción corporativa que les deslegitima verdaderamente por mucho tiempo, mientras no tengan alguna actitud visiblemente en otra dirección que la que entonces hicieron, pero que pese a todo eso, como dijo él, aquí estamos, esto se pudo llevar adelante. Ha sido importantísima la sola realización de algo semejante en estas épocas de tan poca solidaridad exterior que antes decía Daniel y demás, y pese a tantas y tantas cosas, después de 9 años ese proceso se pudo llevar adelante, terminó con una sentencia condenatoria, aunque no se atrevieron a hacerlo por tortura, sino por delitos contra la integridad moral. Se pudo demostrar sobre todo que el relato de los presos, que era lo más importante de todo, era verídico, de que no se habían inventado nada, y esto queda ahí, claro, efectivamente quedan recursos por resolverse, la historia no ha terminado procesalmente y no sé cómo terminará, pero por una vez también es la crónica de algo que, pese a todos estos matices y peros y críticas y demás que estoy mencionando, creo que también tenemos que rescatar el núcleo de todo lo que ha pasado. Eso fue posible por la actitud de ellos, fundamentalmente, por los apoyos exteriores de muchos colectivos que acompañaron y que nos acompañaron en momentos sumamente difíciles, y por lo tanto dentro de todo el panorama tan negro, digamos, que siempre pintamos, es cierto, como algunos decían, ¿no?, recordando a Foucault y autores así, que también ahí donde hay poder no es del todo cierto que ahí donde hay poder hay resistencia. Ahí donde hay poder, decía él, aquel célebre francés, hay posibilidades de que se filtren espacios de resistencia si determinados recursos confluyen para que eso así pueda hacerse. Entonces, bueno, es un llamado a una cierta, no a ningún optimismo barato en este sentido, sino, como decían otros, a organizar el pesimismo, al menos si creemos que van a venir tiempos muy duros, organicémonos en todo caso para poder vivirlos juntos, y este suceso tan brutal al que se refería José, creo que es un ejemplo que tenemos que tomarlo en el sentido más positivo del término. Nada más y muchas gracias.
bien eso de organizar el pesimismo. ¿Alguna palabra más? Vale, no sé si César quiere cerrar con algo más. En todo caso, por nuestra parte, gracias a la gente de Can Batlló, como siempre, por acogernos. Gracias al local por contar con esta publicación de Virus para la jornada, y gracias especialmente a Iñaki por esa capacidad de trabajo que tiene, y gracias a César y a José, que seguro que vamos a seguir trabajando juntos durante mucho tiempo. Yo lo único que puedo hacer es reiterar mi agradecimiento a Virus. Ahora, mientras hablaban los compañeros, me está despistando porque me he dado cuenta que me he dejado muchos agradecimientos a la Ciutat Invisible, por supuesto, porque ellos, su archivo, sin su centro de documentación de los movimientos sociales, habría sido imposible hacer este libro. A personas, a amigos, a testimonios, al Virus, por supuesto, al local, en fin. Gracias a todos por venir, y si queréis nos tomamos una caña y ya os invito yo. Venga, hasta ahora. ¡Abajo los muros de todas las cárceles!